Uno de los mayores retos medioambientales está relacionado con el agua. Su escasez, así como las necesidades económicas relativas a la tecnología de su extracción y depuración, generan desafíos continuos e incluso tensiones en algunas zonas del mundo. Para comentar algunos aspectos interesantes sobre el agua, su obtención, su gestión y alternativas, como las plantas desaladoras, nos acompaña la profesora del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, Vicenta Muñoz. Profesora, estamos ante un bien escaso, pero muy necesario. Si nos circunscribimos a España, pues siempre se ha dicho la España verde y la España seca. Esto ya hoy día tampoco es muy exacto porque si vas en avión puedes ver unos círculos verdes en medio de los secarrales del centro de España. Y bueno, no quiero pasar desapercibido toda la zona verde de huertas y de regadíos. Pero sin embargo sigue siendo en España el agua un bien bastante escaso. Pero además con unas características geográficas y climatológicas y sociales que lo hacen más problemático. Vamos a ver, las lluvias, menos en la España seca, no son continuas durante todo el año, sino que se hacen en épocas, otoño, primavera fundamentalmente. Es cierto que por nuestra situación geográfica, por el tipo de terreno, somos dados a cultivos que piden agua en abundancia. La población la tenemos aglomerada en el interior, en urbes generalmente grandes, podríamos decir en Madrid, Valladolid, Sevilla, y luego grandes zonas con pocos habitantes, por ejemplo la provincia de Guadalajara tiene muy poquitos habitantes por kilómetro cuadrado, y sin embargo en la costa, en todo el litoral, pues se agrupan grandes ciudades como puedan ser Barcelona, Valencia, aparte de toda una población flotante en toda la zona mediterránea y en las islas tanto Baleares como Canarias. Y además, un pie de nuestra economía es la industria turística. Y la industria turística, aunque es sobre todo el año, pero fundamentalmente incide en la época de verano, en la época de sequía. Lo primero que se nos ocurre es, y es lo que se ha hecho hasta ahora y se viene haciendo, es aprovechar las precipitaciones, como pues, estanques de tormentas, los embalses, rellenar acuíferos, que la red de canalizaciones sea buena, que no tenga fallos, que controlar fugas, es decir, aprovechar cada gota de agua que cae. Otra cuestión que nos preocupa es el gasto de agua en cultivos. Tradicionalmente se ha hecho por inundación, es decir, se llevaba el agua por pequeñas acequias y se soltaba en la tierra hasta que la tierra se mojaba. Entonces, esto tiene una gran pérdida. Se puede decir que ya este cultivo por inundación ha retrocedido para dejar paso al cultivo por aspersión. Todos vemos los sistemas de riego que van formando círculos y regando en círculos y se da el agua en puntos muy concretos y por supuesto con horarios muy concretos. Pero sobre todo se está pasando al goteo. Es esto que al principio era una parte muy limitada, pues cada vez se va pasando más al goteo porque lleva el agua directamente a las raíces de las plantas y no se pierde en otras zonas. ¿Qué ocurre? Que estamos pasando de un riego que necesitaba muy poca energía a un riego que necesita mucha energía. Es decir, hay una dualidad, gasto de agua, gasto de energía. Menos gasto de agua, más gasto de energía, generalmente eléctrica, claro. Luego también hay otra actuación que es pensar en qué tipo de cultivo tenemos. O sea, la cantidad de agua para el cereal, para hortalizas, para fruta, es muy diferente, incluso dentro de estos cultivos muy diversos. Entonces hay que tener en cuenta realmente en cada zona qué cultivo es el óptimo, porque también hay que tener en cuenta si este cultivo, por ejemplo fruta, aparece siempre en una misma época del año, automáticamente pierde valor.
O sea, una diversidad de cultivos es buena, porque si yo gasto mucha agua en un cultivo teóricamente caro, pero que al hacerse todo en la misma semana pierde valor, esa parte hay que estudiarla económicamente de manera muy cuidadosa. Esta situación que nos está describiendo nos lleva a la búsqueda del agua por otros medios. ¿Cómo se puede obtener además de la que nos viene dada por la lluvia? El primer paso es pensar en el agua depurada de las ciudades. Hoy, por toda la normativa de Unión Europea, estamos obligados a que en el 2015 toda el agua tenga un carácter de calidad ecológica. Entonces, toda el agua tanto de municipios más grandes o más pequeños se está depurando y sobre todo, si pensamos en los grandes urbes, pues la cantidad de agua depurada es grande. Por ejemplo, pensemos en una ciudad de 500.000 de habitantes. El consumo por habitante y día que nos dice el INE son de 140 litros por habitante y día. Esto supone que el gasto por habitante, no lo que se lleva a la ciudad, que tiene más utilidades, sino por habitante, son del orden de 70.000 metros cúbicos día. En una depuradora puede al menos darnos la mitad de ese valor, la mitad de ese caudal. Ahora, ¿qué se puede hacer con ese agua? Se puede usar tranquilamente, Bueno, lo primero es que hay una ley de uso, una ley bastante actual de uso del agua depurada. En primer lugar, el agua puede ser que se necesite para devolverla al cauce de donde se tomó, porque ese cauce, si no, está por debajo del llamado caudal ecológico. ¿Qué es el caudal ecológico? Pues el agua que un cauce debe llevar para que la vida sea sostenible en él. Si baja de un cierto nivel, ni las plantas, ni los animales, peces, etcétera, tienen suficiente agua, oxígeno y nutrientes para vivir. Entonces aquello se estropea del todo, se degrada. Puede ser necesario devolverla, al menos en parte, al cauce de donde se tomó. Segunda parte, ahí si tenemos cauces ya degradados, pues ayudar a revertir esa naturaleza y que el cauce vuelva a tener propiedades ecológicas. Hay otro uso tradicional que todos estamos acostumbrados a verlos, al menos en ciudades importantes, que es vemos el camión de riego que pone estamos regando con agua depurada, es decir, toda la parte de riego de jardines, de limpieza de calles, etcétera, etcétera. Pero es que incluso, repito que con un buen tratamiento se puede usar para regar cultivos, forraje, huertas. Piénsese en los cultivos de Tenerife, que usan el agua depurada de Santa Cruz de Tenerife, la llevan a 40 kilómetros, toda la longitud de la isla, bueno, la llevan por la costa, claro, no atraviesan el Teide, a los campos de cultivos de tomate. Si no, sería imposible el cultivo que se hace tan enorme en esa zona. Hay otra cuestión que sería el uso de recreo, por ejemplo, para áreas deportivas, campos de golf, fuentes, láminas de agua ornamentales, agua que a veces, pues sí, sobre todo para fuentes y que refrescan una ciudad, pero aunque eso no debe estar a cierta distancia de usos y caminos. Luego hay otra cuestión que es el relleno de acuíferos, es decir, el acuífero fundamentalmente se está usando en época seca. O sea, hay que tener un control sobre cuánta agua de acuífero extraes porque te lo puedes cargar. Y es bueno, sobre todo cuando se prevé que pueda haber más o menos sequías o al comienzo de la estación de sequía, relleno de acuíferos con agua tampoco se rellena en un día, se va rellenando poco a poco, utilizar parte del agua depurada en relleno de acuíferos. Incluso, como se puede hacer filtrar a través del terreno hasta llegar al acuífero, esto nos proporciona otro filtro de depuración del agua. Podemos también pensar en uso industrial. Cuando, por ejemplo, simplemente el agua para limpieza que usa una fábrica es importante. Entonces ese agua, el agua de baldeo, no hace falta que sea buena en el sentido de buena para beber,
es suficiente y sobre todo, por supuesto, que no contenga bacterias, no está tan clorada, etcétera, etcétera. En una industria también se puede exigir agua con ciertas propiedades cualitativas dependiendo de dónde se use. Entonces esto nos obliga a ese agua depurada de depuradora someterla a tratamientos más exigentes, pero para usarla en intercambiadores de calor, en torres de refrigeración. Y también hay otro uso que es para la construcción. O sea, los materiales de construcción frecuentemente hay que mezclarlos con agua. Si el agua tiene buenas características, se puede usar la de depuración. No se ha dado la necesidad de utilizar agua de depuración para el uso de bebida. Hubo un momento clave en unas sequías, pero no se ha utilizado. Y de todos modos siempre se haría mezclándola con agua de acuífero, con agua de cauce, de embalse, que tal. En este punto hay que seguir hablando de otras alternativas como son las desviaciones y los trasvases. Me gusta hablar de desviaciones porque, por ejemplo, hay que pensar qué han hecho para abastecer de agua a Nueva York, una cantidad importante. En esta región, digamos que al fondo, unos cuantos kilómetros al fondo, están todos los montes Catskill. Entonces, todo el agua de los montes Catskill se ha recogido y se lleva al acueducto de Catskill. A la vez, también hay el acueducto que nos trae el agua del río Delaware, y ambos son en la margen izquierda del río Hudson, pero estamos hablando de kilómetros de distancia, van al río Hudson, o sea, son la margen izquierda del río Hudson y son los que aportan mayor cantidad de agua a Nueva York. Pero también la parte este del río Hudson, toda la parte que llegan al embalse de Croton. Y es una cantidad muy importante, o sea, que han tenido que coger una zona en la que intervienen una cantidad de terreno muy importante, una cuenca muy grande, o mejor dicho, sí, bueno, es la cuenca río Hudson, pero que es la cuenca de todos los afluentes para llevar agua a Nueva York. ¿Qué ocurre? Hay una cosa muy importante en esta llevada de agua, y es que se ha intentado por todos los medios que los bosques de estas cuencas, que son los que aportan el agua, por ejemplo, en la parte de Catskill suponen el 87% del terreno y en la parte de Croton el 66% son bosques, que esos bosques tengan una limpieza, que no estén degradados, para que el agua que viene de ahí sea un agua muy limpia. Y en la parte de fincas, granjas y áreas urbanas es una zona poco poblada, entonces ha habido un programa estatal con sus adictos y no adictos, pero que se ha impuesto de tal manera que todas estas áreas pequeñas se autodepuren sus aguas de uso, de tal manera que el agua que llega ya a los embalses de Nueva York viene bastante limpia, porque si no, el tratamiento de limpieza, de retirar lodos, por ejemplo, sería de una economía tan enorme que haría temblar. Entonces hay que limpiarla en origen, no a la llegada. Y luego, hablando ya de áreas que conocemos mejor, que están más cerca de nosotros, pues por ejemplo en Madrid, en Jarama, que es muy pequeñito, pero bueno, está ahí, y que recoge las aguas de Lozoya y Manzanares, toda esa agua está canalizada por una serie de embalses para traerla a Madrid, pero es el agua de toda una cuenca, y en épocas de sequía también se recoge de la cuenca del Alberche. Hay un trasvase entre los embalses de la Picada, que es del Alberche, y el embalse de Valmayor, que es del Jarama. Cuando es necesario, en verano, se trae de allí, aparte de usar también acuíferos. En Barcelona también recoge el agua del Ter y del Llobregat, que recoge el agua de la cuenca, y la desalinizadora del Llobregat, y también la une con el acuífero del Besós, que lo tratan en la central de Cornellá. En Valencia recibe agua del Turia y del canal Júcar-Turia. Por supuesto hay que hacer mención del trasvase Tajo Segura, que es el más conocido, pero que no es el único en nuestro país, aunque sí es el de más envergadura. También está en funcionamiento desde el 79 y tiene la máxima cantidad de agua que puede trasvasar son 400 hectómetros cúbicos anuales, pero no se ha trasvasado nunca esa cantidad. La media, según el INE, son 220 hectómetros cúbicos anuales, como media entre los diversos años.
Lo que está claro, profesora Muñoz, es que la alternativa más lógica sería fomentar el ahorro del agua. Eso no parece alternativa y, sin embargo, cada vez está más presente en todos los planes, tanto en España, en Estados Unidos, porque se dice que si se aporta más agua se consume y que el ahorro es sumamente necesario. El ahorro en la industria consiste en el reciclado interno. Y en los hogares el ahorro es curioso, por los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, es que en el año 2011 se han gastado 142 litros por habitante y día en España. Es una media. Hay comunidades que tienen más gasto y comunidades de menos. Y en el 2010 eran 144. Pero en el 2006 eran 160, en el 2005 166. Es decir, que hay una conciencia ciudadana de gastar menos. Y en ese aspecto las campañas publicitarias parece que están dando un buen resultado de coger conciencia de ahorro de agua, de no tener el grifo abierto, de las duchas, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de, se piensa que las ciudades inteligentes, no sé si alguna vez ocurrirán, haya 2 líneas de agua dentro de los hogares y que, por ejemplo, la línea del baño, la línea de la ducha, pueda ir al inodoro. Con lo cual sería un consumo, un ahorro bastante fuerte en ese aspecto. Evidentemente, concentraríamos las aguas residuales que después en depuradora pues habría que cuidar más. Pero es difícil evitar estas pérdidas, son conducciones subterráneas, y es del orden del 17%, que es muy importante. Y aquí entramos en un punto también importante y polémico, como es el de la desalación. Sí. ¿Qué podemos decir de la desalación? ¿A favor, en contra? Bueno, de la desalación es que se pueden decir tantas cosas y en tantos casos que simplemente, vamos a decir alguna cosa. En España la primera desaladora se construyó en el 65 en Lanzarote, por el método tradicional de destilación. Es curioso que, al menos antes, en los barcos se prefería llevar combustible que agua, porque con 1 litro de combustible se podría desalar 9 litros de agua. Entonces, para ocupar menos espacio, se prefería meter combustible que agua. Pero eso nos dice que también eso es un gasto grande en evaporación. ¿Qué ocurre? Que se ha pasado de destilación a ósmosis, que es otro tratamiento distinto. Y la primera planta de ósmosis en España también fue en Gran Canaria en el año 71. En el año 2006-2007 ya habría como unas 700 plantas desaladoras y que con una capacidad no quiere decir que se hayan desalado, sino que se podrían haber desalado, pues del orden de 1,5 hectómetros cúbicos al día. 1,5 hectómetros cúbicos al día. Pero vuelvo a decir que esta es la capacidad máxima, no la que se ejerce y la que se ejerce en cada día, sino épocas del año más, épocas del año menos. Según dato del CEDEX, en el 2010 había instalada del orden de 2,9 hectómetros cúbicos día y que la previsión era llegar, seguramente que ya estamos en ello, en 3,5 hectómetros cúbicos día en España. Suponemos que tenemos más de 900 plantas, pero cuidado, no todas ellas son grandes. Sé que también hay plantas, son tantas porque hay plantas pequeñas que de menos de 50 metros cúbicos al día que dan agua a poblaciones de unas 250 personas día. Es decir, ayudan a pequeños municipios a tener, con el agua que tienen de sus propias corrientes superficiales y esta ayuda tienen agua suficiente. La previsión para el 2025 llegar a 50 hectómetros cúbicos diarios. No sé si se llegará o no, de capacidad, ¿no? De capacidad. Ahora tenemos 8 plantas que superan los 100.000 metros cúbicos día. 100.000 metros cúbicos día. Son Torrevieja, Barcelona, Águilas, El Atabal en Málaga, Valdeventisco en Murcia, San Pedro del Pinatar, Canal de Alicante y Carboneras. Y a nivel mundial, pues los datos de nivel mundial, es difícil, sobre todo si no haces un estudio exhaustivo, sino solamente un pequeño estudio, saber bien cómo van las cosas. Pero vamos, yo he encontrado que en el 2010 había como 76 hectómetros cúbicos día y una previsión mucho mayor, claro. ¿Quién son los que producen agua desalada? Bueno, pues tenemos que fijarnos en Oriente Medio, es decir, Arabia Saudí,
Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes. Luego Estados Unidos, la zona de California, todo el Magreb, España, Italia y países como Japón o Australia. Esto incluso China. Es decir, zonas de sequía y de un cierto, algunas de gran nivel tecnológico y otras de menos nivel. Pero por ahí van las cosas. Israel, por ejemplo, que es un punto neurálgico porque en el fondo toda esa zona muy conflictiva, el agua es un elemento más de conflicto o quizá el primero. Dejamos en el segundo. Quizá la ideología es más. Entonces, Israel empezó con la planta de Askelon, una capacidad de 120 hectómetros cúbicos año. Siguió con Hadera y Palmachín, en total sumaron 300 hectómetros cúbicos año. Y hace muy poco ha abierto Sorel con 230 hectómetros cúbicos año. Cuidado, hay que decir que Israel recicla para el regadío el 75% de sus aguas residuales. ¿Cuáles serían entonces los pros y los contras de las desaladoras? Las sombras están en el costo económico y en el impacto ambiental. Como costo económico, podemos decir que los países árabes todavía usan las etapas de destilación porque ellos tienen petróleo. A partir de 1980, que sube el precio del petróleo, a partir del 73, pero sobre todo se nota en el 80, el aumento del precio del petróleo hace que nos vayamos a la ósmosis inversa, por cuestión económica. Y la tecnología ha ido disminuyendo el costo, en especial lo que se ha conseguido es que la presión de la salmuera se pueda acceder al agua alimentada por un sistema complejo. Entonces, ahí no se pierde energía. La que has gastado para presionar la salmuera, se la devuelves en un 60, en un 80, en un 90% al agua de entrada. Y eso es lo que se ha rebajado mucho el coste de agua desalada. Luego, otra cuestión es el costo de construcción y mantenimiento. O sea, construcción es difícil, son muchos millones de litros. Material, es una zona muy corrosiva, estamos con presión y con agua salada. Todos sabemos que en el mar, sobre todo la gente que vive en la costa, todas las primaveras tiene que pintar sus ventanas prácticamente, tiene que ver qué se le ha corroído en la puerta, en no sé qué, porque los coches, porque el agua de mar es muy corrosiva. El agua de mar en la atmósfera, con que el agua de mar directamente concentrada y a presión, la duración de una planta es de entre 8 o 10 años como máximo. Es decir, que nos tenemos que plantear que dentro de 10 años las plantas que hemos construido haya que volverlas a construir. Cuidado, que en estas plantas ha dado bastante dinero Unión Europea. ¿Qué va a pasar? El agua no es que cojamos agua del mar y la metemos, sino que tiene que ser agua bastante limpia, pues si no nos cargamos las membranas que son caras. Y sobre todo que si nos cargamos la membrana nos hemos cargado la planta. Entonces se cogen o bien del mar, pero a varios kilómetros de la costa y además en profundidad generalmente, o a través de tierra, succionándola del mar, con lo cual la tierra es un filtro, y captándola. Luego hay que cambiarle el pH, porque el agua de mar tiene un pH 8 y hay que pasarle a pH ácido, 5,5. Hay que quitarle todas las algas, todo lo que lleva, hay que hacer coagular, filtrar, filtros de carbono activo, microfiltración, porque incluso así te cargas las bacterias, y si tienes la suerte de hacer ultramicrofiltración, mejor porque te cargas virus. Clorar y quitar el cloro con bisulfito, el cloro que sobra, y ya pasarla a lo que es la ósmosis. Y el agua que sale de ósmosis hay que también tratarla porque hay que recarbonatarla, porque le falta calcio, le falta CO2 y además sería muy incrustante. Luego tiene el problema del boro. El boro para beber debe estar por debajo de 1 miligramo litro. Algunas plantas lo tienen en más concentración, entonces hay que mezclar el agua desalinizada con agua de otras fuentes. Pero hay otra cuestión, y es que estamos hablando de que las desalinizadoras
no están trabajando continuamente al mismo nivel. Por ejemplo, la de Valdeventisco, que tiene datos del 2012, octubre de 2012, septiembre de 2013, ha tenido un caudal medio de entrada, o sea, sumando todos los caudales de entrada, ha tenido 30 hectómetros cúbicos. Pero de esos hectómetros cúbicos ha dado como agua desalada 13,5 y ha devuelto como salmuera 16,5. Pues bien, eso no lo ha hecho en todos los meses lo mismo, sino que en diciembre apenas ha funcionado, ha tenido un ralentí total, y en cambio en agosto, claro, ha tenido un boom, ¿no? Un 4,5 hectómetros cúbicos ha tratado. ¿Esto qué hace? Que si haces el costo, una cosa es hacer el costo de esa empresa por la capacidad, pero si lo haces por litro de verdad, que es muy diferente. Entonces el costo es elevado. Problema, ¿cómo ponemos el costo del agua? Hacemos una media. ¿Paga el costo a su precio real la persona que va a regar con agua desalada o la ciudad que va a beber agua desalada? Hacemos una media. Precio político del agua, precio real, precio económico, precio por sectores. Hay una polémica servida muy fuerte. Y claro, la amortización de las plantas, lo que comentábamos antes, mucho costo y pocos años. Pero está ahí. Si hay una regla, es que desalinizar para llevar el agua al interior más de 150 kilómetros, ni en broma. Y si el terreno se eleva, no más de 200 metros, porque entonces ya sí que el costo es brutal. Entonces no se lleva, no se riega, se acabó, ¿no? O sea, ahí no vale decir hago este gasto con agua desalada. Bueno, se dice que las desalinizadoras, toda esta cuestión, tiene que estar bajo la administración pública. Que los volúmenes de agua siempre sean para paliar el déficit, nunca para hacer cultivos nuevos o empresas nuevas, lo cual está en contradicción con las necesidades, pero bien. Que sustituya recursos no renovables, por ejemplo, acuíferos que se están yendo, y que se incluya siempre que se hace un plan de desalinización una reconversión de la demanda del agua que se incida en el ahorro y que no, como tenemos agua desalada, hacemos un exceso. Luego, una última reflexión. Dice, cualquier actuación sobre el medio perturba este. El conocimiento profundo de las perturbaciones, la relación causa-efectos diversos que provoca, es absolutamente necesario para diseñar en cada actuación el método menos agresivo y las labores de atenuación de las modificaciones no deseadas, para conseguir el mínimo deterioro. Esto exige conocimiento, tecnologías, investigación, recopilación de datos, de actuaciones precedentes. Exige meditación, comparación con actuaciones semejantes, un estudio económico, llevar a conocimiento público los proyectos y aceptar que los costos económicos van a ser importantes para mantener unos niveles ecológicos aceptables. Todo ello, que a priori parece que necesita mucho tiempo, medida, mesura, estudio, pues siempre hay que hacerlo con mucha urgencia. Lo cual todo ello pues es un reto para las administraciones, para los particulares, para los estudiosos, para las asociaciones, para todos. Hasta aquí este espacio que hemos dedicado a ese bien tan escaso y tan necesario como es el agua. Gracias a la profesora Vicenta Muñoz por acompañarnos durante estos minutos de radio.